Caudal de gas. Se debe regular en función sobre todo de la posición de soldadura, aumentándose la cantidad de gas de protección en los casos de posiciones de soldadura complicadas, como la de techo. La regulación de la máquina de soldadura se debe hacer siempre con el objeto de lograr un arco estable, existiendo una relación entre las características de la fuente de alimentación y las del arco. Si se construye una gráfica tensión-intensidad, se obtiene una curva característica para cada valor correspondiente de la fuente de alimentación. Si se procede de igual manera para trazar la curva característica del arco de soldadura, los valores del punto de funcionamiento para la tensión e intensidad en ese momento se encuentran en la intersección de ambas curvas. Teniendo en cuenta la relación existente entre la intensidad de soldadura y la velocidad de salida del hilo, se concluye que para lograr un arco de soldadura estable es necesario regular perfectamente el binomio tensión-velocidad de hilo. Si durante la soldadura se aumenta la velocidad de hilo por encima de los valores para los que, con una cierta tensión, el arco es estable, el soldador apreciará cómo el calor generado no es suficiente para fundir el material de aportación y el hilo golpea contra las piezas a unir. Por el contrario, un aumento de la tensión por encima de los valores para los que, con una cierta velocidad de hilo, el arco es estable, provocará una excesiva fusión del material de aportación, por lo que el soldador notará una cierta falta de material de aportación. Al realizar un proceso de soldeo, el operario solo se podrá guiar para lograr una soldadura de calidad del propio sonido de la soldadura, de las características del arco y del aspecto final del cordón. Resulta fundamental, pues, realizar la regulación de la máquina sobre una probeta de las mismas características que el material a soldar, más aún cuando se realiza en soldaduras sobre chapas finas o materiales de bajo punto de fusión. Tres son los tipos de unión por soldadura que se emplean en la reparación de carrocerías, siendo necesario regular la máquina en función de cada caso. Soldadura mediante cordón discontinuo. El pequeño espesor de las chapas utilizadas en la carrocería del automóvil desaconseja la aplicación de cordones de soldadura continua para evitar la aparición de deformaciones debidas a un excesivo aporte de calor. Se recurre así a la aplicación de cordones de mayor o menor longitud de forma discontinua, correspondiendo a cada tiempo de soldadura un tiempo de enfriamiento, que se puede aportar de forma manual o automática utilizando los temporizadores de la máquina. De esta manera, además, se obtienen las ventajas que aporta la consecución de un baño de gas protector de forma continuada. Este tipo de soldadura se puede realizar de dos maneras diferentes, bien con tensiones y velocidades de salida del hilo pequeñas y tiempos de soldadura altos, o bien con tensiones de soldadura y velocidades de soldeo altas y tiempos de soldadura pequeños. En este caso, los cordones presentan un mejor aspecto al limitar la cantidad de calor aportado. Soldadura por puntos a tapón. Consiste en la realización de la soldadura sobre dos chapas superpuestas. Una de ellas habrá sido previamente perforada con un taladro de diámetro adaptado al material. La soldadura por puntos a tapón es la alternativa a la soldadura por puntos de resistencia en aquellas zonas a las que no se tiene acceso por las dos caras de la pieza. Para su ejecución, se recurrirá a tensiones de trabajo medias y tiempos de soldadura suficientemente altos para rellenar el taladro. Soldadura por punto calado. Consiste en realizar la soldadura de dos chapas superpuestas, perforando una de ellas mediante la aplicación de calor. Se realiza con tensiones de soldadura altas, por lo que no es recomendable su aplicación en la reparación de carrocerías, dado el excesivo calor aportado.